Quiero ser un pobre Cristo más en esta tierra y mendigar amor. Quiero dar mi vida en una cruz, gozar eternamente de Dios. Junto con María en el cielo quiero estar por los siglos de los siglos. Amén. Quiero ser santo para Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, hoy continuamos en el corazón de los santos. Pero pues para comenzar vamos a disponernos, a ponernos en la presencia de nuestro Dios, a pedirle al Señor que envíe su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, que venga a iluminarnos, a darnos el entendimiento, que mueva nuestra voluntad. Vamos a decir todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amado Padre Celestial, te pedimos, envía tu Santo Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra, de nuestro país, de nuestra ciudad. Te pedimos, Señor, envía tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Ven a mover, a abrir nuestro entendimiento, a mover nuestra voluntad. Te pedimos que traspases lo más profundo de nuestro ser. Espíritu Santo de Dios, que vengas a iluminarnos, para que todo lo que hagamos, lo que digamos, incluso nuestros pensamientos, todo lo que hagamos, sea para la mayor honra y gloria de nuestro Dios. Que podamos experimentar en cada momento de nuestra vida la presencia de nuestro Señor. Santísima Virgen María, te pedimos, cúbrenos con tu manto, abrázanos en tu corazón inmaculado. Llévanos de tu mano en cada momento de nuestras vidas. Te pedimos, mamá, que nos guardes y nos enseñes para hacer la voluntad de Dios. Amado Señor Jesús, nos cubrimos y nos sellamos con tu preciosa sangre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y en esta oportunidad vamos a hablar de un santo hermoso, un santo doctor de la Iglesia, San Francisco de Sales, el santo de la amabilidad. San Francisco de Sales nace el 21 de agosto de 1967 en el sur de Francia, en una región llamada Saboya y que queda al norte de Italia. Pero bueno, para ponernos un poquito en contexto dentro de lo que estaba pasando en el mundo en aquella época, es una época en que recién el protestantismo estaba tomando mucha fuerza en Europa, pero no solamente en la parte espiritual, también una persecución violenta contra la Iglesia Católica, contra los católicos. El abuelo de San Francisco de Sales, don Francisco, digamos que tenía una gran aversión hacia los protestantes y pues siempre digamos que se preguntaba, o sea, ¿cómo yo siendo católico me voy a convertir a una religión que nació 12 años después de que yo naciera? Era como algo ilógico. También
tenía una práctica y era como algo que hacía siempre, que tenía siempre como muy presente. Era durante 7 veces en el día pensar en Dios. Era algo que practicaba. Entonces, como podemos ver, San Francisco de Sales viene de una familia piadosa, cristiana, creyente. Su padre, don Francisco de Sales, un hombre también católico, cristiano, creyente, de pronto no tan piadoso como lo fuera su esposa, pero un buen cristiano. A eso de los 40 años, cansado de de esa vida militar que había vivido, de toda la hipocresía que veía en el mundo y de la guerra, decidió refugiarse en su castillo, en el castillo de Sales, ahí en la región de Saboya. Y pues estando allí, conoció a la que más adelante sería su esposa, la señora Francisca. La señora Francisca tenía 14 años cuando se casaron, él tenía 44. Lograron tener un matrimonio muy santo. Ella, una mujer tremendamente trabajadora, piadosa, emprendedora, dirigía aquel castillo que había antes. Digamos que estaba compuesto no solamente por el castillo, sino que había muchas tierras a su alrededor, entonces tenía que manejar a muchas personas y eso ella lo aprovechaba para acercar a todas las almas a Dios, además de su generosidad en cuanto al trato con todos los trabajadores. Siempre los reunía para hacer unas oraciones en la noche y al final hacían la lectura de un libro que podía ser un libro de santos o de algún buen libro. Y de alguna manera ella, a través de un acto tan sencillo, tan pequeño, los fue santificando sin que ellos se dieran cuenta. Entonces, pues ella, muy piadosa, enamorada del Señor, cuando iba a tener a su hijo, tuvo un sueño y en ese sueño vio que su hijo iba a ser un gran pastor. No, San Francisco de Sales nace de 7 meses, en el 7º mes de embarazo, y más adelante dirías que yo tenía afán de amar y alabar y glorificar a Dios. Por eso nació, según su parecer, había nacido temprano por esta razón, porque quería amar y alabar a Dios. Es el sacerdote que más protestantes ha convertido tal vez en la historia. Pero pues digamos que su fe, su amor lo aprendió de su mamá, o sea, digamos, él no experimentó un momento de conversión como tal, porque desde siempre fue enamorado del Señor, de la Santísima Virgen María, de la Eucaristía, de Jesús y Eucaristía. Sin embargo, como algunas anécdotas, su mamá, la señora Francisca, le enseñaba el catecismo y le enseñó a orar. Digamos que en esto, especialmente para los papás que nos están viendo, importante es enseñarles a los hijos acerca de la fe. Porque digamos, enseñarle el catecismo a un niño, a veces eso puede sonar como que es que no lo va a entender, pero el alma y el corazón de los niños es tan pura que son los que más fácil entienden la fe, pues están más cerquita de Dios. Entonces, todos los papás que nos están viendo, para que se animen siempre a hablarles a sus hijos de Dios, a enseñarles lo básico que está en el catecismo y en la palabra de Dios. Siempre San Francisco de Sales tuvo una tendencia hacia la ira. Incluso hay una anécdota suya en la cual un día llegó un calvinista a su casa por algún motivo, por alguna razón que tal vez no se conoce. Sin embargo, él, cuando vio a esta persona, se enfureció tanto, además porque no podía, pues siendo un niño, no podía intervenir en la conversación y no podía hacer nada para evitarlo, con lo cual, como para desfogar toda su ira, se fue en contra de todas las gallinas que había
por ahí en el castillo, y pues si no es por los empleados del castillo hubiera acabado con todas las pobres gallinas. Digamos que fue un ataque de ira de querer protestar contra eso que él estaba viendo que no le parecía bien, un protestante en su casa. También, digamos, otra anécdota acerca pues ya de alguna de las pilatunas que cometen los niños. San Francisco de Sales, un día llegó un carpintero y tenía un lacito y a él le pareció bonito, que era una cuerdita de colores, de una seda que parecía muy fina, y a él le pareció bien quedarse con ella. Y cuando lo descubrieron, el papá pues le dio como una buena paliza por esto. Sin embargo, él nunca se quejó por la rigidez con que lo trataba su papá, sino que más bien agradecía. A los 10 años hizo la primera comunión y su confirmación, y se propuso en todos los días de su vida visitar a Jesús sacramentado. Y sí que luchó por hacerlo. San Francisco de Sales, bueno, como teniendo en cuenta que su mamá pues obviamente lo cuidaba mucho, lo quería mucho, la amabilidad de ella, el papá se preocupó, no quería como que él fuera pues mimado, entonces le contrató a un sacerdote que era muy estricto, era su profesor, y de alguna manera durante algún tiempo también como su guía espiritual. Sin embargo, era un sacerdote muy estricto, con lo cual San Francisco de Sales dijo: yo no puedo, cuando tenga como algún pupilo no voy a ser así tan estricto, sino más bien voy a luchar por ser amable, porque digamos era de pronto mal geniado, y pues no lo trataba de muy buenos modos. San Francisco de Sales también aprendió de su mamá la lectura de los libros, especialmente le gustaba mucho la lectura de los santos, y esto lo utilizaba especialmente para evitar como los malos pensamientos. Siempre trataba de ocuparse cuando pronto se podía sentir un ataque de esa parte de los malos pensamientos, de tomar el libro y ponerse a leer, a meditar. Bueno, siendo muy joven, San Francisco de Sales se propuso también hacer como un plan de vida. En este plan de vida quiso como que experimentar, o más bien o tener un plan donde él todos los días hiciera como unas prácticas, así como las prácticas que tenemos nosotros. Entre ellas, bueno, una que me ha parecido muy interesante, un examen de previsión. Ese examen de previsión, ¿en qué consistía? Básicamente en que iba a pensar, bueno, ¿cuáles son mis actividades de este día? Hoy voy a estar con mis compañeros, o bueno, las actividades que fueran. Entonces para esas actividades decía, bueno, y para este momento en que esté con mis amigos, entonces voy a comportarme de tal manera y voy a hacer esto, y mi actitud, siempre como pensando cuál sería la actitud en cada momento de los que pues iba a vivir durante el día. También pensar muchísimo en Dios. El pensar en Dios era también como un anhelo también de su corazón, el estar siempre pensando en Dios. Confesarse semanalmente y pues obviamente también comulgar. Visitar el Santísimo diariamente, eso ya se lo ha propuesto desde los 10 años. Rezar el Santo Rosario, y no pasar ningún día sin meditar. Siempre también eso era algo pues muy importante, y tanto que después se lo notaba la meditación frente al Santísimo y frente al crucifijo. Hacer su examen de conciencia, pues obviamente esto combinado con sus lecciones de equitación, el preparar sus lecciones diarias de estudio, equitación, baile, digamos que esgrima, y todo esto, digamos que todas estas cosas después les sirvieron para ser el gran santo que llegó a ser. Le impresionaba de San Agustín la psicología y la comprensión que tenía del alma. Entonces también se dedicó mucho tiempo a leer a San Agustín, especialmente porque vio como en la psicología de San Agustín siempre, o más bien como
más incluso que muchos médicos, doctores, la psicología de San Agustín, que llegaba al conocimiento, a un conocimiento muy profundo del alma del ser humano. Y otro de sus libros que fueron para él importantísimos fue El combate espiritual. Su carácter tendiente a la ira. Siendo joven, antes de ser sacerdote, tuvo como una noche de una oscuridad, una noche oscura, como las de San Juan de la Cruz. Tuvo el sentimiento, la sensación de que se iba a condenar, una seguridad de que se iba a condenar, pero lo que más impresionaba es que no tenía miedo a los sufrimientos. Lo que más temía él era perder, el perderse de poder amar a Dios. Entonces digamos que una de las curas, digamos que esto un poco relacionado con la herejía de Calvino, o sea, digamos que de alguna manera que era la herejía de la predestinación. Entonces este fue más o menos el sentimiento que tuvo el santo, como que se iba a condenar por algo como una predestinación. Sin embargo, la cura para este mal fue el pedirle al Señor, primero comenzar por pedirle al Señor, Señor, si en tu infinita justicia yo me voy a condenar, por lo menos que yo te siga amando. Era uno de los anhelos de San Francisco. Y la siguiente cura fue el estar frente a la imagen de la Virgen María y pedirle esta oración: acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que ninguno te haya invocado sin tu así lo recibir. Y bueno, esa oración en este momento le sirvió para darse cuenta de su fragilidad, de que no es por su fuerza, que no es por su voluntad, es por la gracia de Dios que va a lograr llegar a la presencia de Dios en santificación. Bueno, otro episodio en la vida de San Francisco. Él por su propia fuerza, por su propia intención y su propia iniciativa, empezó a hacer unas mortificaciones y ayunos muy fuertes, a dejar de dormir, a tal punto que llegó a enfermarse, y la enfermedad le llegó tan fuerte, estaba tan débil, que estuvo a punto de morir. Y finalmente pues él decía, o sea, estoy preparado para morirme, Señor, o sea, ya me he preparado para morirme. Pero después se dio cuenta que había cometido un error con estas mortificaciones y estas exageradas. Se dio cuenta que requería una buena dirección espiritual para todo esto, que obviamente a nosotros como consagrados, como misioneros, no nos exime de las mortificaciones, de algunas mortificaciones, de ir mortificándonos. Sin embargo, cuando tengamos como como que pretendamos hacer mortificaciones más allá, digamos, que puedan llegar a dañar nuestra salud, ya, por ejemplo, nuestro director Rodrigo nos ha insistido mucho, o bueno, no nos ha insistido, nos ha dicho más de una oportunidad que se le ha preguntado, bueno, el ayuno de 40 días, digamos, él no lo recomienda tanto porque debe tener una buena dirección espiritual para no caer de pronto en más soberbia, no caer en otras cosas, o incluso enfermarse por no estar bien preparado. Entonces siempre ante una mortificación muy fuerte es mejor consultarlo con un buen director espiritual, siempre medidos y siempre cuidando especialmente de nuestra salud, que obviamente no nos exime de hacer tantas mortificaciones sencillas que incluso que nos propone nuestra comunidad. El hecho, por ejemplo, de, no sé, dormir con zapatos o con los cordones amarrados, o dormir sin almohada, todo en la ducha con agua fría o con agua caliente si estoy por ahí en Barranquilla o en alguna ciudad de clima caliente. Bueno, y digamos que pequeñas mortificaciones, los 5 minutos antes de comer, el segundo heroico, digamos que todo dentro de la justa medida. Por eso este santo después se convertiría en el santo de la virtud. Pues digamos, para mí se ha convertido, digamos, yo lo veo más bien como ese santo de
de la virtud, todo en la justa medida, sin exageraciones. Al igual que su mamá, la señora Francisca tenía una piedad que no cansaba ni aburría por esa precisa justa medida que le supo impregnar en el corazón de San Francisco. Entonces también primero descubrió que necesitaba para hacer ese tipo de mortificaciones más allá de las que pronto da la salud, esas mortificaciones ya de los santos, pues que necesitaba un buen guía espiritual. Entonces luchó por conseguir un buen guía espiritual y pensaba que lo importante no es la cantidad de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, sino el amor que le ponemos a cada cosa que hacemos. Bueno, más adelante se conocería con la Santa Juana de Chantal. Santa Juana de Chantal era una mujer viuda cuando se conocieron. Él tuvo incluso un sueño con ella también, incluso la vio vestida de negro, pues ella era una viuda, entonces la vio así como viuda, y vio que, digamos que a través de esa relación que ellos iban a tener, iban a nacer como muchos frutos. Y efectivamente Santa Juana de Chantal lo conoció a él cuando ella era viuda. Sin embargo, había decidido entregar su vida de lleno al Señor, pero tenía 4 hijos, algunos de los cuales pues todavía no terminaban su crianza. Entonces San Francisco de Sales, pues por obvias razones le dijo, no la dejó, no le permitió hacer eso. Y pues ella tenía un confesor, había conseguido un director espiritual que también le exigía muchas mortificaciones y oraciones y ayunos, que decía que la cansaban. Entonces siempre debemos tener también cuidado con eso, o sea, porque bueno, a ti te pueden decir, no, es que tienes que hacer 10 rosarios al día, pero es que tus obligaciones de Estado no te dan para eso. Que bueno, si tú tienes la oportunidad estaría perfecto, pero si tienes otras obligaciones de Estado, tus hijos, tu trabajo, tu estudio, pues obviamente hasta ya tal vez no te dé el tiempo. Y bueno, a través de los años, ellos hicieron una gran amistad, y a través de los años él después visitaría a las hermanas de la Visitación, como se llamaría después aquella congregación, las hermanas de la Caridad, y durante años ellos se reunían para tener esas conversaciones espirituales donde digamos como que se alimentaban todos de esa vida espiritual. Bueno, y dentro de esas conversaciones espirituales, más adelante, después que San Francisco muriera, Santa Juana de Chantal escribiera el libro basado en esas conversaciones. Digamos que tiene especialmente algunos puntos importantes que ella quiso como que destacar dentro de toda la enseñanza que vivieron con San Francisco de Sales. Primero en descubrir cuál era la verdadera devoción de la falsa, porque siempre esa verdadera devoción tenía una característica especial, que era el amor. También el hecho de santificarse en los deberes de Estado. Eso era muy, muy importante para ellos, o sea, que cada quien cumpliera sus labores con diligencia. Incluso hay una anécdota con Santa Juana de Chantal donde ella se molestaba mucho cuando la interrumpían por decir algo en el Santo Rosario, en sus oraciones. Entonces él decía, si en algún momento tienes que interrumpir tus oraciones, pues más o menos haz como que tus actividades se conviertan en una oración a través de pequeñas calculatorias, que eso, digamos que cada cosa hecha con ese amor podía suplir de alguna manera las oraciones que por cumplir con las actividades propias de la obligación de cada uno no se pudieran cumplir, no se pudieran realizar. Bueno, otra de las siguientes consejos que recibieron de
de San Francisco era: la mejor penitencia es la paciencia. Pues a veces, y sobre todo por esa experiencia que vivió Santa Juana de Chantal, cuánto ella tuvo que esperar para cumplir ese sueño, cuántos años tuvo que esperar para cumplir su sueño de hacerse religiosa. Pero también decía: con el que más paciencia debes tener es contigo mismo, porque tal vez muchas almas, por ese afán de pronto de llegar a la santidad, se pueden desanimar, como nos puede pasar a nosotros cuando caemos de pronto en algún pecado, y sobre todo si es un pecado grave, si puede ser un pecado mortal, el desanimarnos. Pero él decía, digamos que dentro de todo de todas sus enseñanzas, él nos invita precisamente a no desanimarnos, a tener paciencia con nosotros mismos. Y pues tanto es así que digamos que hablaba mucho de cuánto Dios puede hacer del peor de los pecadores un santo, así como lo fuera Santa Magdalena, Santa María Magdalena. Y también pensar que somos simples criaturas. Creo yo que San Francisco de Sales se destacó muchísimo, o sea, la gente empezó, primero, la sencillez de sus discursos. San Francisco de Sales se graduó como abogado porque su papá esperaba que fuera un caballero, por eso, digamos, tenía tantas clases, se graduó en Derecho, y su padre no quería que él fuera sacerdote. Finalmente, cuando logró ser sacerdote, digamos que hicieron como un acuerdo para que él tuviera un puesto importante y pudiera empezar todos los estudios para el sacerdocio. Esa fue, digamos, como la única forma de hacerle ver al papá que era, digamos, que no iba a perder como ese estatus que él tenía. Siempre San Francisco de Sales fue un gran predicador, un gran orador, y en sus sermones tenía la capacidad de convertir, o sea, de tocar mucho los corazones de la gente, pero por esa sencillez. Y recalca mucho que él nunca buscó los halagos, nunca lo hizo como por él mismo, sino que siempre por amor a las almas. También se dio cuenta de cuán importante era la vida activa y de cuánto un alma podía perderse si estando llamada a la vida activa se dedicaba a la vida contemplativa, que obviamente es muy importante la vida contemplativa, la vida de oración, y no debemos descuidarla. Sin embargo, él se dio cuenta de cuánto la vida activa era muy, muy importante, cuando esa era la misión para la cual el Señor nos llama. Por eso es tan importante también discernir para qué es lo que el Señor nos llama, si es para la vida activa o ya si el Señor nos llama para una vocación religiosa. Incluso ahí, sobre todo, para ver qué es lo que quiere el Señor y encontrar esa justa medida entre la oración y la vida activa. Además, fue un gran confesor. Cuentan, digamos, algunas de sus biografías que sobre él se han escrito aproximadamente 300 libros. Cuentan en su biografía que escuchaba con tanto amor a los confesores, a las personas que se iban a confesar. Dice que él hasta muchas veces lloraba con los pecados cuando venía ese arrepentimiento. Se entendía también el dolor, el sufrimiento humano. Cuando inició su misión, San Francisco de Sales fue a una zona que se llamaba el Chablais, que se escribe, es una palabra en francés, se escribe algo como Chablais, se pronuncia Chablais. Él estuvo en esa zona, pidió ir a esa zona a la cual todos los sacerdotes le huían porque era una zona muy peligrosa, llena de protestantes. Sin embargo, él se arriesgó y fue. Al principio fue muy difícil las conversiones eran escasas o casi nulas. Sin embargo, él con esa paciencia esperó
digamos que ya empezó como a mirar como formas más creativas para hablarle a la gente, para llegarle a la gente, porque como nadie lo escuchaba, entonces empezó a hacer como un tipo de volantes y los mandó a imprimir y los metía por debajo de las puertas. Y dijo, pues se decía, si no me escuchan, por lo menos van a leer. Y efectivamente la gente empezó a leer, inicialmente 72.000 conversiones. Y pues también por ese gran predicador que era, con esa sencillez, pero esa radicalidad de San Francisco de Sales. También tiene la oportunidad de conocer a la Beata María de la Encarnación, a quien más adelante sería la Beata María de la Encarnación. Ella llega diciéndole que es que tiene visiones, que tiene éxtasis, y él al principio no lo cree mucho, pero pues con ese discernimiento que él tenía, empieza ya pues a creerle y a darse cuenta de que era cierto, no más, y más que a creerle, a darse cuenta por la virtud de esta mujer que era cierto. Y entre ellos dos se va las carmelitas, llegan a Francia, tanto que cuando muere la Beata María de la Encarnación ya había 17 conventos fundados en Francia de las carmelitas. En 1604 conoce a Santa Juana de Chantal, y funda la Orden de las Hermanas de la Visitación junto a ella. Después de muchos esperar, de mucho sufrimiento de Santa Juana de Chantal, de esperar, pues obviamente ella era una mujer linda, una mujer joven que pues tenía sus 4 hijos. San Francisco de Sales es de los santos que más ha conocido el alma femenina. Tuvo la oportunidad de ser el director espiritual de muchas mujeres, así que conocía el alma femenina a la perfección. Y digamos que con pequeños detalles empezó a moldearla a ella, y a través de esa relación, de esa amistad de santidad entre Santa Juana de Chantal y San Francisco de Sales, él empieza a moldear, iniciando con detalles tan pequeños, como por ejemplo que un día vio que ella era una mujer también muy piadosa, que ayudaba a la gente con la que trabajaba, también era una mujer adinerada. Sin embargo, cuando se sentaba veía cómo se sentaba a la mesa y la comida que no le gustaba la dejaba a un ladito y pues no se la comía. Y él iba diciendo, bueno, pues desde ahora en adelante nadie tiene que darse cuenta que es lo que no te gusta. Y a partir de ese momento, pues empezó a comerse todo lo que le servían. También, pues ella, una mujer con dinero, con clase, bueno, pues, hemos dicho de la clase alta más bien. Muy bien adornada con joyas, entonces también le empezó a decir acerca de eso, pues y sobre todo pensando que ella quería ser religiosa, pues que tenía que renunciar a ese tipo como de vanidades también. Otro detalle también que le pidió que cortara un poco su cabello, y en todo ella empezó a obedecerle porque tenía aquel director espiritual que de alguna manera le exigía muchas cosas que tal vez no podía. En cambio, con San Francisco de Sales, tal vez con esa dulzura y como conocía las almas, sabía hasta dónde podía un alma. Hay una anécdota también con una mujer que conoció, que era también una mujer de clase alta, que se dedicaba mucho a las fiestas, era casada también, pero resulta que empezó su proceso de conversión y él empezó a ser su director espiritual, con lo cual, pero ella pues no abandonaba nada de todas las fiestas. Entonces el santo, un día conociéndola, un día ella le dijo, ay, es que voy a ir a una fiesta. Él le dijo algo así, pues digamos que es algo con lo que ese tacto que él tenía, eso solamente se puede dar el lujo un santo. Nosotros tal vez no podemos darnos ese lujo de pronto aconsejar algo así, pero digamos él lo aconsejó con ese perfecto conocimiento que tenía de las almas. Ella le dijo, voy a una fiesta. Él le dijo, yo sé que si te digo que no vayas, igual vas a ir, entonces ve, pero ten presente que eres cristiana, que eres católica. Entonces ella finalmente fue a la fiesta, pero digamos que sí tenía ese cuidado de saber y de saberse que ella
que ella era cristiana. Entonces, como ese tacto que San Francisco tenía para tratar a las almas, que es también, digamos que un santo del cual nosotros, que en muchas oportunidades tenemos que tratar con almas, tener como ese mismo tacto, esa misma amabilidad, sin ser tontos, o sea, no se trata de llegar a ser permisivos, pero saber hasta qué punto se le puede exigir a alguien para no cansarlo, para no desgastarlo. Porque a veces, bueno, yo lo puedo decir a través de toda mi experiencia de conversión, yo sentía como que el Señor me iba llamando, yo sentía como que algo así como ese enamorado que te va dejando una rosita y yo de pronto le daba como, se iba echando para la basura, pero con ese amor y ese tacto que el Señor fue moldeando hasta que al fin me enamoró. Entonces yo creo que ese es a lo que nos invita San Francisco de Sales. Bueno, y algo ya como para terminar, pues también es muy importante el tema de la obediencia. San Francisco de Sales quiso que las hermanas de la Visitación fueran una orden que salieran, o sea, era algo novedoso, que salieran a visitar a los enfermos, a los pobres, pero pues inicialmente lo hicieron así porque digamos que tuvo todos los permisos. Él solo quería crear un convento, sin embargo le hicieron, su obispo le dijo, no, yo quiero algo más grande, ya con esta idea. Sin embargo, una de las condiciones fue que ellas no podían ser, más bien debían ser contemplativas. Con mucho pesar, con mucho dolor, pues que pues ya tenían muchos planes con Santa Juana de Chantal. Con mucho pesar y con mucho dolor, dijeron, bueno, pues sí, vamos a ser contemplativos. Pero los frutos que ha dado esta obediencia, la orden de la Visitación se multiplicó impresionantemente. Otro santo que conoció San Francisco de Sales fue San Vicente de Paúl, y las vicentinas más adelante serían 20 años después de la muerte de San Francisco de Sales, y que digamos ellos estuvieron también muy unidos, fueron amigos, digamos que como un fruto también de toda la oración de estas mujeres ahí en contemplación, es que 20 años después de la muerte de San Francisco nacen las vicentinas, o las hermanas, las hijas de la caridad, o las vicentinas, que es una orden que se dedica a la caridad y también con grandes frutos, impresionantes frutos. San Francisco de Sales escribe 3 libros, Controversias, Introducción a la vida devota, que fue como en ese momento como un bestseller, digamos como por decirlo de alguna manera, fue un libro muy muy vendido, que enamoró a muchos porque tenía muchos ejemplos de, digamos que todos los temas los trataba a través de ejemplos y daba siempre como esa, pues a través de formas muy prácticas. Entonces era fácil para entender para todo el tipo, para todas las personas. Introducción a la vida devota, o que también se conoce como la Filotea. Y más adelante escribiría un libro, ya no se dedicaría, ya sería de una teología un poco más profunda, ya con menos adornado. Digamos que él también quería que no fuera algo, o sea, como aclamado por todos, sino que se estudiara profundamente, que ya es el tratado del amor de Dios. Por este libro es que San Francisco de Sales es nombrado doctor de la Iglesia. Bueno, entonces yo creo que ya con esto terminamos. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor infinito, por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos que nos guardes en el corazón de María Santísima, Santísima Virgen María. Te pedimos guarda los frutos de esta charla en tu corazón inmaculado. Te pedimos
que nos enseñes cómo se ejerce verdaderamente la caridad a través de la amabilidad, a través del cumplimiento de nuestras diferentes actividades de Estado. Amado Señor Jesús, nos cubrimos y nos sellamos con tu preciosa sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Como otros tantos quiero ser santo para